Hola queridos MOS, bienvenidos a este primer vídeo del año 2025, un vídeo que como siempre nos tiene que llevar al espacio y nos tiene que llevar a la aparente resolución de un misterio que os va a mantener pegaditos a la silla, que es: ¿sabíais que hay planetas que son casi tan viejos como el universo? Algo que rompe todos los esquemas de los científicos. Pues eso es lo que os voy a contar ahora mismo, ¿no? Y es que, claro, nuevas observaciones con el telescopio espacial James Webb han conseguido dar un atisbo de solución a ese misterio, ¿no? Al hecho de que existan planetas de 13.000 millones de años de antigüedad, menos de 1.000 millones de años después del Big Bang, ¿no? Acordaros de... No sé si os acordaréis, yo sí, porque soy muy mayor, pero hace más de 20 años, debe de ser en verano del año 2003, el telescopio espacial Hubble encontró el planeta más antiguo de toda nuestra galaxia. Era un mundo realmente extraño, 3 veces más grande que Júpiter, pero que tenía una edad, o sea, los análisis químicos le daban una edad de ni más ni menos que 13.000 millones de años. Es decir, que vivió en un tiempo en que el universo ni siquiera tenía 1.000 millones de años, ¿no? Parecía una excepción, parecía una cosa rarísima, pero es que años después, en 2012, la lista de planetas casi tan viejos como el universo pues siguió creciendo, con otros 2 grandes mundos que tenían prácticamente la misma edad que el primero, ¿no? Y estos estaban mucho más cerca, a unos 375 años luz de la Tierra, es decir, no había duda de que las mediciones eran buenas porque estaban bastante cerca de nosotros. La extrema antigüedad de estos mundos, desde luego, desde que fueron descubiertos, ha desconcertado a los científicos. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque las primeras generaciones de estrellas, durante los 1.000 primeros millones de años de existencia del universo, pues deberían de haber estado compuestas principalmente de elementos ligeros, como el hidrógeno y el helio. Claro, los mundos, los planetas, sobre todo los rocosos, necesitan elementos más pesados, y esos elementos prácticamente no existían, porque después del Big Bang, durante la primera larguísima temporada, pues prácticamente lo único que había era eso, hidrógeno y helio. Los elementos más pesados, los que se necesitan para formar planetas, no sé, elementos como el carbono o el hierro, un montón, coger la tabla periódica y casi todos, ¿no? Bueno, pues esos se formaron muchísimo tiempo después, con el lento trabajo de los hornos nucleares de las propias estrellas, que a lo largo de miles de millones de años van sintetizando esos elementos, o violentamente tras la explosión de supernovas, cuya energía hace que directamente se formen elementos pesados que salen disparados en todas las direcciones y se convierten en material disponible para las siguientes generaciones de estrellas y para planetas. Pero claro, esto en los primeros 1.000 millones de años es demasiado pronto. ¿De dónde surgieron entonces los materiales necesarios para que se formaran esos mundos tan temprano, tan pronto, ¿no? Para resolver el misterio, un equipo de investigadores, de astrónomos, dirigidos por un centro espacial que hay en el Centro Europeo de Tecnología Espacial, que está en Países Bajos, ¿no? Bueno, pues utilizó como no, pues el telescopio espacial James Webb. Y con él ha estudiado un cúmulo de estrellas muy particular, NGC 346, que está en la pequeña nube de Magallanes, que es una pequeña galaxia satélite de la nuestra. Nuestra galaxia Vía Láctea es muy grande y tiene varias galaxias satélites. Las 2 mayores son la gran nube de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes, ¿no? Que está a poco menos de 200.000 años luz de distancia, muy cerca para ser una galaxia. Pensar que Andrómeda, la siguiente galaxia grande, está a 2,5 millones de años luz, ¿no? Bueno, pues resulta que este cúmulo se parece al universo primitivo en que prácticamente carece de elementos pesados, y por lo tanto sus estrellas están hechos de materiales ligeros, o eso es lo que deberían de hacer, ¿no? Bueno, pues sorprendentemente algunas de las estrellas de este cúmulo mostraron que no solo tienen discos de formación de planetas, es decir, que no solo hay materiales y se están formando planetas allí, sino que esos discos de acreción
tienen una vida hasta 20 veces más larga que los que se observan alrededor de estrellas jóvenes en nuestra Vía Láctea. Es algo espectacular. ¿Por qué digo qué son los discos de acreción? Pues cuando se forma una estrella, nuestro Sol, por ejemplo, las estrellas se forman a partir de nubes moleculares en las cuales hay hidrógeno, helio y todos los demás elementos que estén esparcidos por el universo. Al principio del universo solo hidrógeno y helio, o principalmente eso, pero a medida que pasa el tiempo y que van estallando supernovas y que van dejando más materiales, esos materiales más pesados se juntan con esas nubes de hidrógeno y de helio y las siguientes generaciones de estrellas ya incorporan elementos pesados, ¿no? Bueno, pues cuando esas nubes moleculares se comprimen por su propia gravedad y se enciende la estrella, los restos de esa formación forman un anillo alrededor de la estrella. En nuestra galaxia ese anillo dura poco tiempo, relativamente poco tiempo, porque enseguida los materiales empiezan a juntarse, primero en piedrecitas, luego más grandes, hasta hacerse del tamaño de planetas. Hay colisiones de todo tipo, los planetas ocupan sus órbitas y tenemos un sistema solar. Pero es que en este cúmulo de la pequeña nube de Magallanes, los investigadores se dieron cuenta de que, a pesar de que había pocos elementos pesados, había anillos y duraban 20 veces más. 20 veces más. Cuando el Hubble encontró ese planeta tan antiguo, que va no solo contra la evidencia empírica de lo que pasa en nuestra galaxia, sino también contra todos los modelos, lo que intentaron los científicos fue encontrar una fórmula, una manera, crear un modelo que permitiera la existencia de estos mundos tan extraños, ¿no? Y claro, sin una forma de obtener espectros de esas estrellas que estaban formando estos anillos en esa nebulosa, pues no se podía saber si lo que estaba pasando allí era una acreción genuina, como las que hay en nuestra propia galaxia, o solamente pues alguna otra cosa que malinterpretábamos. Pero claro, con el web, con la sensibilidad del web, por fin se ha podido tener una confirmación de lo que está pasando allí. Y resulta que se ha confirmado lo que se vio con el Hubble. Y ahora, claro, lo que toca es repensar nuestro modelo, nuestro concepto de cómo se forman los planetas y la evolución temprana del universo, ¿no? Los astrónomos, además, pensaban que esos discos de polvo y gas alrededor de esas estrellas hechas de elementos ligeros, pues que claro, la propia radiación continua de las estrellas barrería esos anillos en muy poco tiempo, apenas en un par de millones de años, sin dar tiempo a que se formara ningún planeta. Pero claro, si un disco, no permanece alrededor de la estrella durante el tiempo suficiente para que los granos de polvo se vayan uniendo y formen guijarros que crezcan hasta convertirse en núcleos planetarios, pues entonces no se pueden formar planetas, ¿no? Pero resulta que con los modelos actuales predicen que con tan pocos elementos pesados, los discos alrededor de una estrella tienen una vida muy corta. Pero el Hubble encontró planetas extremadamente antiguos, que quiere decir que tienen una vida larguísima. Entonces, si esos modelos no son correctos, tiene que haber una forma de que los discos puedan vivir más tiempo, es decir, que no sean barridos por esas corrientes estelares. Bueno, pues esas estrellas, ahora con el web, lo que se ha visto es que esas estrellas de ese cúmulo de la pequeña nube de Magallanes están rodeadas de disco y que todavía están devorando material y tienen una edad 10, 20, 30 veces mayor de lo que se esperaba, de hasta 20 y 30 millones de años. Ahí sí que hay tiempo para que se vayan formando planetas. Lo que implica que aquí, en estas estrellas fuera de nuestra galaxia, los planetas pues disponen de más tiempo para formarse y para crecer alrededor de estas estrellas, del que disponen los planetas en nuestra propia galaxia, que parece ser, es decir, que ahí fuera tienen más tiempo. Pero, ¿cómo consiguen este tiempo extra? Bueno, pues ahí, según los investigadores, podría haber
hasta 2 mecanismos diferentes, o incluso una combinación de esos mecanismos que ahora mismo os cuento, para que esos discos duren tanto tiempo, incluso en ambientes donde hay muy poquitos elementos pesados. Lo primero, para poder barrer el disco, la estrella lo que hace es aplicar su radiación, presión de radiación. Pero para que esta radiación para que esta presión sea efectiva, pues en el gas también tiene que haber elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, porque si no, no tienen la suficiente cuerpo como para empujar la nube del anillo de escombros y deshacerlo, ¿no? Vale, pero en este cúmulo estelar de NGC 346, pues resulta que esos materiales pesados no hay, solo tienen menos de un 10% de elementos más pesados que el hidrógeno, ¿no? Están y menos del 10% de los elementos pesados, por ejemplo, que contiene nuestro propio Sol. Es decir, una estrella en este cúmulo necesita mucho más tiempo, como carece de elementos pesados que ayuden a barrer ese disco protoplanetario, necesita mucho más tiempo para hacerlo. Esa es una posibilidad. Pero que al final consigue hacer un planeta, aunque invierte mucho más tiempo porque tiene mucho menos material. La segunda posibilidad es para que se forme una estrella como el Sol, cuando hay pocos elementos pesados, pues habría que partir de una nube de gas mucho más grande, una nube molecular original mucho más grande, y que por lógica dará lugar a un disco alrededor de la estrella recién nacida que también es mucho más grande. Es decir, tendrá más masa y la estrella necesitará más tiempo para expulsarlo. Y en ese tiempo se pueden formar los planetas. Claro, con más materia alrededor de las estrellas, la acumulación, el proceso de acumulación hasta convertirse en planeta dura más. Los discos tardarían hasta 10 veces más en desaparecer y tendrían, por lo tanto, 10 veces más tiempo para ir formando planetas. Eso, claro, tiene implicaciones sobre la formación planetaria y el tipo de arquitectura de sistema que se puede tener en estos entornos, ¿no? Desde luego es algo muy emocionante y, sobre todo, se nos han ocultado estos mecanismos porque hasta ahora todos los discos planetarios que habíamos visto eran en nuestra propia galaxia. Y resulta que los entornos pueden ser diferentes en una galaxia que en otra. Puede haber un entorno en una galaxia o en una región, como es esta nebulosa de la pequeña nube de Magallanes, donde el entorno es completamente diferente al de las estrellas de aquí, que ya han tenido más tiempo, tienen más materiales pesados y por lo tanto pueden formar planetas en poco tiempo porque les sobra el material, que en aquellas que no hay muchos materiales pesados, que además es justo lo que pasaba al principio del universo. Es decir, que si al principio del universo sucedió algo similar a lo que los científicos han observado ahora en esta nebulosa de la pequeña nube de Magallanes, pues date tú que ahí queda explicado el misterio de esos planetas tan antiguos, de esos planetas casi tan viejos como el propio universo y que se formaron cuando había poquísimos elementos pesados. Un estudio importante y que, bueno, pues que ha dado fin a este enorme misterio. Bienvenidos a Materia Oscura en este año que empieza. No olvidéis suscribiros, no olvidéis darnos un like, no olvidéis activar las notificaciones y seguirnos también en las redes sociales como TikTok o Instagram, porque ahí tenemos un montón de vídeos. Nos vemos la semana que viene. Somos Mo.